Ni la máquina ni las mejores tijeras te va a hacer un mejor barbero o un mejor estilista. Bueno mi gente, ya que esta es la serie de videos que más les gusta ver en el canal, entonces el video de hoy les voy a decir otros de los muchos errores que no debe cometer un barbero o un estilista. También quédate hasta el final del video porque te voy a dar un súper consejo para que puedas seguir mejorando en los cortes. Número 1. Limpiar la cuchilla o el portanavaja al frente del cliente. Ya sea que utilicemos la cuchilla solo con la mano o con la portanavaja. Tú cuando estés marcando el cerquillo o estés utilizando la cuchilla y la vayas a limpiar, tienes que hacerlo fuera del alcance del cliente, ya que si lo haces muy cerca, esos pelos que limpies le van a caer en el rostro al cliente y eso es muy incómodo. Algunos clientes por pena no te lo van a decir, pero ya lo sabes para que no lo sigas haciendo. Lo mejor que puedes hacer es utilizar una servilleta, cortas y limpias para que esos cabellos ni le caigan en el rostro al cliente ni queden en el suelo. Y también aparte de eso se va a ver mucho más limpio. Número 2. Sacar el celular a cada rato cuando estás recortando. Dios mío bendito con esos barberos o estilistas que sacan el celular a cada rato cuando están haciendo un corte. Deben de hacer eso, que eso es muy incómodo para el cliente y más si tienen afán. Si te mandan un mensaje, respóndeles cuando acabes el corte. No hay por qué estresarse en responder rápido los mensajes que te mandan, ya que la persona que te está escribiendo sabe en qué trabajas y por lo tanto debes saber que si no le respondes rápido es porque estás ocupado. Yo la única forma que agarre el celular cuando estoy haciendo un corte es cuando me llaman. Esas sí debes atenderlas porque cuando es llamada tiene que ser algo muy urgente. O en el caso de que sea un cliente, ahí sí le dices que más tarde lo llamas porque estás muy ocupado haciendo un corte. Número 3. No cortar los pelos de la nuca cuando quitas la capa. La mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo hacemos el corte, le quitamos la capa y listo. Ahí terminó el corte. Pero lo que muchos no saben es que cuando tú le quitas la capa al cliente, en el cuello quedan algunos pelitos que se deben quitar. O muchas veces nos da como cosa quitar esos pelos del cuello, ya que nos quedamos como pensando si quitarlos o dejarlos ahí quietico. Pero mi querido amigo, déjame decirte que debes de quitarlos por completo. Esa zona debe quedar totalmente limpia, ya que va a hacer que el corte se vea mucho más limpio y también el corte se va a ver mucho mejor. En el caso de que tu cliente te diga que no le vayas a quitar esos pelos, ya sea por alguna razón, entonces ahí sí los dejas, pero de lo contrario deja toda esa zona limpia. Número 4. No estirar la piel cuando le pasamos la cuchilla. Esto ya lo he dicho en varios videos, pero mucha gente como que no lo está haciendo. Si ya eres un barbero o un estilista que está empezando a utilizar la cuchilla, lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes de estirar la piel antes de pasarle la cuchilla, ya que si no lo haces es más probable que cortes al cliente. Además, si estiras la piel, ya sea que lo vayas a marcar o a afeitar, va a ser mucho más fácil el proceso. También al cliente no le va a doler, ya que la cuchilla va a pasar mucho más suave hasta si no utilizas gel para afeitar. Pero eso de no utilizar gel para afeitar ya se lo dejo para alguien que tenga mucha más experiencia, porque es un poco peligroso pasar la navaja de esa forma. Si no tienes gel para afeitar, te recomiendo que utilices una crema. Lo único importante es que puedas humedecer el cabello para que así puedas pasar la navaja mucho más fácil. Número 5. No cobrar bien por tu trabajo por miedo a perder a tus clientes. Muchas personas me han preguntado que cuánto deben cobrar por un corte o cuándo tienen que subirle el precio al corte. Lo que siempre les digo es que depende del tiempo que lleves cortando y el lugar donde estés ubicado, ya que eso influye mucho a la hora de cuánto vamos a cobrar o cuándo le vamos a subir el precio al corte. Pero hay muchas personas que llevan cortando mucho tiempo y siempre siguen cobrando lo mismo que hace 3 o 5 años por miedo a perder a los clientes. Si todo sube, ¿por qué nosotros no podemos subir los cortes? Hay que subir el corte, nos lo merecemos porque nosotros hacemos milagros, la verdad. El trabajo de nosotros es igual al de un médico, al de cualquier otra profesión. Así que si todo sube, nosotros también tenemos que subirlo. Ahora no va a faltar el que diga: ay, pero ellos salvan vidas y tú solo cortas cabello. ¿Cómo que no salvamos vidas? O sea, solo mira la diferencia de cómo llega esta persona y cómo la dejamos. Y si tus clientes dejan de ir, no te preocupes que van a llegar otros clientes nuevos. No tienes que tener miedo a perder a los clientes viejos. Si ellos valoran tu trabajo, van a aceptar que le cobres un poco más, pero tampoco vayas a subir el precio exagerado.
súbele un poco que el cliente casi ni lo sienta. Así que lo que te quiero dar a entender es que todo lleva un proceso y que no tengas miedo a subirle el precio al corte por miedo a perder a tus clientes. Es mejor quedarse con pocos clientes que valoren tu trabajo a tener muchísimos clientes que solo te buscan porque cobras mucho más barato que los demás. Pero también algo súper importante, no es que vayas a subir los cortes porque sí, sino que obviamente tú también tienes que mejorar los cortes. O sea, tienes que empezar a pulirte más, a utilizar mejores herramientas y de esa forma ahora sí ya puedes empezar a cobrar mucho más. Número 6. Querer cobrar si recién vas a aprender. Esta es una de las razones por las cuales muchos de ustedes no aprenden a cortar cabello rápido, porque no han hecho ni un solo corte y ya quieren empezar a cobrar, o ya están pensando en cuánto voy a ganar o no sé qué. Si usted quiere de verdad aprender, tienes que hacer todos los cortes gratis. Es más, debes de pagarle al cliente para que así se debe recortar contigo. Tienes que decirle que lo vas a recortar y que si lo dejas mal cuando lo termines, le vas a dar la plata para que se vaya a cortar a otro lado y así lo puedan arreglar. Esa es la única forma en que las personas te van a prestar la cabeza, porque saben que si lo trasquilas, tienen la solución de ir a otro lado. O ya en el caso de que nadie te quiera prestar la cabeza ni pagándoles, entonces ahí ya te recomiendo que vayas a una fundación o algún lado donde necesiten barberos que quieran cortar cabello gratis. En todos lados hay gente que quiera cortarse el cabello, ya te toca a ti que busques si de verdad quieres aprender rápido. Número 7. Creer que si te compras la máquina más costosa o las tijeras más caras te vas a convertir en el mejor barbero. Ni la mejor máquina ni la mejor tijera te va a hacer un mejor barbero. Tienes que sacarte eso de la mente. Eso sí, te va a ayudar a que puedas realizar mucho más fácil el corte, pero no te va a ayudar a ser el mejor. Lo que a ti te hace un mejor barbero o un mejor estilista es la práctica, el conocimiento, la forma en la que te expreses con el cliente, que llames a cada cosa por su nombre, que seas respetuoso con tus compañeros de trabajo, que seas puntual. Eso sí te hace un mejor barbero. Obviamente yo no es que haga todas las cosas que dije anteriormente, pero poco a poco lo voy a ir aprendiendo. Pero como te dije, ni la máquina ni las mejores tijeras te va a hacer un mejor barbero o un mejor estilista. Y tampoco hace falta comprar la máquina más costosa para hacer un buen corte de cabello. O si no me crees, mira cómo hice un corte de cabello con una máquina que vale solo 80,000 pesos. Pero vuelvo y te repito, eso también se consigue con la práctica. También no quiere decir que ahora vayas a comprar cualquier máquina y ahora sí vas a empezar a cortar el cabello mucho mejor. Lo que yo te recomiendo, si recién vas a comprar tu primera máquina para empezar a practicar, puedes comprarla de este video que ya te dije cuál era, o si no puedes comprar una Wal 5 estrella, una Super Taper, una más o menos de ese estilo. Esas máquinas son súper buenas. O si también quieres, puedes comprar una de marca Kemei, que esas máquinas están saliendo súper buenas. Bueno, y también el error más grave, pero más grave que puedes cometer es no seguirme en Twitch. En serio, si no me sigues por ahí te estás perdiendo de muchos consejos que les doy, que no los digo ni por el Facebook ni por acá en YouTube. También tenemos un día donde ustedes me mandan los cortes que han hecho en la semana y yo les digo en qué pueden seguir mejorando. Yo estoy haciendo directo casi todos los días para que me vayan a seguir. Yo estoy como Mundo Barber 1, así que los espero por allá para que puedan recibir mucho más consejos. Bueno, ya por último te voy a dar un súper consejo para que puedas seguir mejorando en los cortes. Entonces, el consejo que te voy a dar es que vayas a las competencias de barbería, pero la clave está en competir, pero no para ver si eres el mejor, sino que para que compitas contigo mismo y así puedas ver en qué puedes seguir mejorando o qué fallas cometes cuando haces un corte y muchas otras cosas más que las vas a aprender en esas competencias. También súper importante, no importa en qué puesto quedes, lo único importante es la experiencia. Aparte de eso, te va a ayudar a que veas cómo cortan el cabello los otros barberos, cuáles son sus técnicas preferidas, cuáles son las máquinas que utilizan, las tijeras, etcétera, etcétera. Esta para mí es una de las claves si de verdad quieres seguir aprendiendo, ya que en esos eventos siempre hay algo nuevo que aprender. Pero vuelvo y te repito, no debes ir pensando en competir contra los demás, sino que contigo mismo. Entonces, mi gente, ya saben que no deben cometer ninguno de esos errores para que puedan ser unos mejores barberos o unos mejores estilistas. Recuerda también que si quieres escuchar mucho más consejos como este, pincha en la cajita de acá arriba.
Así que no te olvides de darle like, de compartirlo, de suscribirte y activar la campanita para estar pendientes a nuevos videos.